Hola con todos, bueno, mi nombre es David Buñay, soy estudiante de la Universidad de Cuenca, de la Facultad de Ingeniería, la Escuela de Ingeniería de Sistemas. Bueno, nos ha tocado hacer un proyecto de la materia de programación 3 que consiste en el lenguaje de programación Java, realizar un proyecto en el que involucre la estructura de datos. Bueno, el proyecto que me he planteado se llama Bus Manager. Este proyecto consiste en determinar eh, mediante las paradas de buses, determinar qué líneas de bus pueden pasar por esa parada y también qué línea de bus me puede llevar a un determinado destino. Bueno, como contenido tenemos lo que sería la descripción y objetivos, que sabe describir en qué consiste realmente el proyecto y los objetivos que queremos alcanzar. También tenemos archivos CSV, que vendrían a ser las herramientas que hemos utilizado. Son archivos que nos sirven más para ordenar lo que serían nuestros datos, ¿no? Para no tenerlo como es un blog de notas de forma desordenada. Una estructura de datos. En esta parte veremos las estructuras de datos utilizadas, puede ser como en este caso usamos un tree map, una lista ligada, un hash set. También el static maps vendría a ser una clase de la API de Google Maps. Bueno, esto como su nombre ya se puede dar una idea, nos sirve para obtener un mapa del lugar en el que se encuentra una parada de bus. La programación por capas es una forma de organizar nuestro, nuestro código. Para esa manera, cuando necesitemos realizar cambios a futuro, tengamos que hacerlo de manera organizada y no tener que cambiar tanto y no sea un dolor de cabeza realizar todo esto. La programación por capas básicamente tiene tres capas: capa de interfaz, capa lógica de negocios y capa de datos. Bueno, la descripción y objetivos de Bus Manager. Bus Manager se trata de una aplicación de escritorio desarrollada en lenguaje de programación Java, también en el entorno de desarrollo NetBeans. Es una aplicación que brinda información acerca de las paradas que recorren los distintos buses urbanos que transitan en la ciudad de Cuenca. También la aplicación está destinada para la información de paradas de buses urbanos. Es un producto que trabaja, como mencioné anteriormente, con la API de Google Maps, con la intención de brindar una imagen o una captura del lugar en el que nos encontramos o el lugar al que queremos llegar. La aplicación simula que las paradas de buses de la ciudad de Cuenca poseen un código único mediante el cual podrán introducir en la aplicación para realizar las consultas acerca de las diferentes líneas o el destino al que quieren llegar. Bueno, archivos CSV. Estos archivos, bueno, he usado básicamente dos archivos CSV, que sus columnas están separadas por un punto y coma. Bueno, los archivos CSV nos sirven básicamente para separar nuestros contenidos por tablas, es decir, por filas y columnas, donde cada columna sería un campo. Por ejemplo, en la de paradas tenemos código, ubicación y parada turística. El código vendría a ser un código único. La ubicación nos sirve para determinar en qué calles está esa parada para poder dibujarle con static maps. Y la parada turística vendría a ser el sector en el que se encuentra la parada. He puesto null cuando no es relevante. Y el archivo buses tiene lo que viene a ser la línea y las paradas. La línea viene a ser el nombre de la línea y las paradas viene a ser el número de paradas que va a recorrer. En este caso lo hizo con 20 paradas para simular los recorridos de la ciudad de Cuenca y también con 8 líneas de buses. Pero aquí están 16 y aquí son 8 de ida y 8 de vuelta. Bueno, la estructura de datos es una forma particular de organizar datos de una computadora para que pueda ser utilizado de manera eficiente. Para la aplicación se ha usado dos estructuras de datos claves, que vendría a ser un tree map, que viene a simular lo que sería una tabla hash, y la lista llegada. Como podemos ver en la imagen, eh, la clave viene a ser un string, que sería el nombre de la línea de bus, que lo vamos a leer desde el archivo csv buses, y
Su valor viene a ser una lista ligada de paradas, que igualmente vamos a leer el archivo buses. Aquí se puede observar, entonces tenemos nuestra línea de bus con una lista ligada, que vendría a ser el recorrido. Ya, bueno, el API de Google Maps, Static Maps, es una clase que nos sirve para obtener una captura del mapa de la dirección recibida como parámetro. La dirección que recibimos eh, viene a ser al momento de leer el archivo paradas, ahí contiene la dirección exacta donde se encuentra esa parada. Para ello, y también hay que recalcar que para ello hay que trabajar con una conexión a internet, ya que nos conectamos con la API de Google, es decir, con Google Maps, y vamos a buscar la dirección que se requiere y traemos una captura de ese sector. Bueno, para que sea un poco más claro y se entienda de mejor manera cómo funciona la aplicación, eh, bueno, ahora voy a proceder a abrir la aplicación para poder ir explicando la presentación junto con la aplicación, para que no perdernos de la explicación. Entonces nos vamos al NetBeans, aquí ya tenía abierto, entonces, bueno, abrimos aplicación Bus Manager. Aquí tenemos ya los paquetes, bueno, un poquito más adelante voy a explicar, simplemente vamos a correr el programa. Entonces aquí tenemos la ventana principal, donde tenemos dos botones, ver buses, llegar destino. Entonces al dar clic en cualquiera de ellas vamos a dar clic en ver buses, no se nos abre esta segunda ventana. Esta ventana es la que tiene un campo de texto. Bueno, estos campos de texto, un campo de texto editable y dos campos de texto que no son editables. El campo de texto editable recibirá el código de la parada. Por ejemplo, si es que no está validado, si no ingresamos nada, nos dice ingresa el código de la parada. Y bueno, como he simulado que existen códigos en cada parada, tendríamos que sabernos si fuéramos el usuario. Pero bueno, en este caso abriremos los archivos buses, los dos archivos buses y paradas. Bueno, en este caso paradas necesitaríamos. Cabe recalcar que estos dos archivos deben estar dentro del proyecto. Entonces abrimos paradas. Aquí tenemos, mediante el uso de tablas, ya se nos facilita la información. Ya tenemos aquí código, ubicación y parada turística. Entonces si ingresamos una parada X, por ejemplo, ya, para abajo. Ingresemos esta parada de aquí, Arenal A12. Entonces vamos a la aplicación, ingresamos la parada y al dar clic en botón ver buses vemos el número de líneas que van allá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 buses que pasan por esa parada, pasan por dicha parada. Y nos dice el destino del bus, hacia dónde va. Por ejemplo, hay un bus que va al terminal, otro que se dirige a Baños, otro al hospital del IES, otro al complejo de Tutora Cocha y otro al Molde del Río. Aquí en esta etiqueta lugar de parada y en el campo de texto se nos agrega lo que vendría a ser ya la dirección exacta. Entonces con esa dirección tendríamos que conectarnos con con el Static Maps, con la API de Google, enviarlo a ciertas operaciones y que nos devuelva ya una captura del sector donde estamos. Por ejemplo aquí, Avenida de las Américas, Estación Transferencia del Arenal, nos encontramos en esta parada. Podemos ingresar a otra parada, por ejemplo, puede ser cualquiera. Ingresamos RB13, RB13, vamos a ver buses y nos dice las líneas que pasan por esa parada y el destino que tiene. Línea 1, línea 13, línea 16, línea 12. Entonces aquí nos da la dirección como habíamos visto previamente y aquí estamos la ubicación en la avenida Remigio Crespo Toral y Brasil.
También está validado si es que no encuentra la parada, ingresamos cualquier cosa, nos dice que la parada ingresada no existe, entonces podemos regresamos a la ventana principal. Entonces ahora podemos también ahora ir a la segunda ventana. Bueno, según vamos avanzando vamos a ir explicando. Entonces con las diapositivas, entonces hemos visto con la API de Google que nos devuelve ya una imagen donde nos encontramos. Y vamos en la programación por capas. La programación por capas se refiere a un estilo de programación que tiene como objetivo separar la lógica de diseño de la lógica de negocios. Es decir, para si por ejemplo quisiéramos programar en Android la aplicación, simplemente lo que cambiaría sería la parte lógica de diseño o de interfaz, pero ya no tendría que cambiar la parte lógica de negocios. Ya nos facilitaría bastante, los cambios serían solo en la parte de diseño y ya no tendríamos que tocar la parte lógica. Y bueno, como dije anteriormente, se divide en tres capas: la capa de presentación o frontera, la capa lógica de negocio y por último la capa de datos. Entonces, si nosotros vamos a, a la IDE, al IDE, perdón, entonces tenemos aquí ya dividido en capas: la capa de datos, la capa de, bueno, imágenes, vendría a ser no tanto como una capa, pero es un paquete más que nos sirve para, tenemos aquí las imágenes para subirlas a nuestra interfaz para que de mejor manera. Por ejemplo, en esta capa hemos subido la imagen de fondo y esta imagen del bus. Bueno, tenemos la capa de interfaz, la capa lógica de negocios. Entonces vamos a explicar eh, con el diagrama de clases cómo se relacionan o cómo se conectan entre sí las capas y también las clases. Bueno, como se puede ver en el diagrama de clases, tenemos las tres capas: interfaz, lógica de negocios y datos. En la capa de interfaz vamos a tener tres ventanas, como ya lo podemos ir observando. Tenemos tres ventanas: llegar, destino, principal y ver buses. En la capa lógica de negocios tendríamos la de set paradas y set buses, y adicionalmente se estarían static maps y maps, que vendría a ser las que nos va a servir de la API de Google. Y en la capa de datos vendría a estar lo que son paradas y línea. La clase parada y la clase línea. Línea va a contener varias paradas, puede contener de 1 a n paradas, y una parada también puede estar dentro de 1 a n buses. Entonces, ya en la capa de interfaz vemos que llegar destino se conecta con ventana principal y ventana principal se conecta con ver buses. O sea, podemos regresar de ver buses a ventana principal, de llegar destino a ventana principal, y de ventana principal podemos ir a la ventana llegar destino y a la ventana ver buses. ¿Cómo se conecta la capa de interfaz con la capa lógica de negocios? En la capa llegar destino es donde nosotros podemos acceder a la capa de set buses, es decir, a donde se encuentra nuestro tree map, es decir, donde se encuentran nuestros datos que nos han cargado en la memoria RAM. Bueno, no sería, en este caso se puede cargar la memoria RAM, ya que no son tantos datos que estamos manejando. Ya cuando los datos son ya muchos más datos, ya hablamos de miles, 2000 hacia arriba, ya no sería eficiente cargar todos los datos a la memoria RAM, ya que se volvía lenta la computadora y no sería una forma eficiente. Para eso se podría solucionar con una base de datos, pero en este caso, como es una simulación y es algo, son realmente 120 paradas de buses, entonces no ocuparía tanta la memoria. Por esa razón, se ha cargado toda la memoria RAM en un trimap, en este caso la clase setbuses. Entonces conectamos la ventana llegar destino con setbuses, es decir, mandamos a cargar todos los datos en setbuses, y setbuses para poder cargar también va a set paradas, donde se encuentra toda la piscina
los datos de las paradas de buses. Por ejemplo, todos estos datos están cargados en set paradas. Y asimismo podemos acceder desde la ventana ver buses. Podemos, también hacemos el mismo procedimiento. Cargamos todo en el tree map. Para cargar en el tree map recurrimos a set paradas, y set paradas se conecta con la capa de datos para instanciar una parada. Entonces instanciamos una parada. En cambio, set buses instancia ya toda una línea de bus que contiene ya una lista ligada de las paradas. Entonces de esa manera se conectan entre sí las capas. Es decir, nuestro main, o nuestra, claro, como le llamamos, nuestro main vendría a ser la capa interfaz, ya que esta hace el llamado según las opciones que realice el usuario a la capa lógica de negocios, a la capa de datos. Y ventana ver buses y llegar destino también pueden hacer el llamado a la capa lógica de negocios, y la capa lógica de negocios hace el llamado en sí a la capa de datos. Entonces así se conectan las tres capas. Bueno, aquí vamos a ver, tenemos la capa de interfaz. La capa de interfaz, como ya lo vimos acá, esta viene a ser la ventana principal. Tiene dos botones: ver buses y llegar destino. Entonces aquí tenemos ventana principal. Aquí tenemos la acción que realizan los dos botones. Por ejemplo, el botón 2, más bien para verlo de esa manera, si vamos aquí, el botón ver buses va a instanciar a la ventana, perdón, el botón sí, ver buses va a instanciar a la ventana que lo he llamado ver buses. Y en el método set visible envía el atributo true, es decir, que se vea la ventana. Como le habíamos dicho antes, ver buses, que hacemos las acciones que necesitemos. Y la ventana también tiene el botón llegar destino. Cuando damos clic en el botón llegar destino, se nos abre la segunda ventana, la tercera ventana, llegar destino, así lo llaman. Ya. Ahora vamos a la ventana ver buses. ¿Qué hace la ventana ver buses? Entonces, hablamos del otro proyecto, está abierto en nuestro ejecutable. Entonces, en ver buses tenemos los campos, ya había explicado un poco anteriormente, pero para poder ver la codificación, entonces, pues diríamos a ver buses, a design. Entonces, aquí tenemos los campos que tiene, un texto, que tenemos ver buses. Lo que más hace, lo más importante de esta es al momento de dar ver buses. Cuando damos clic en este botón, nosotros mandamos a instanciar set buses. Al inicio creamos una variable del tipo set buses. Al inicio lo dejamos en null. Al hacer esto, al instanciar ya lista buses, lo que hacemos sería cargar en la memoria RAM ya todos los datos, y aquí mandamos una excepción si es que no se cargaron, si algo ocurrió. Acá simplemente validamos que ingrese el código de parada, es decir, que no esté vacío. Estamos bien con el tiempo. Que no esté vacío. En caso en caso de que la siguiente validación sería si es que la parada ingresada no existe, es decir, mandamos a buscar. Entonces aquí mandamos ya lista buses, mandamos a encontrar una parada, y esta parada, ¿cómo le mandamos? Con el código que haya ingresado el usuario, es decir, tenemos la aplicación, vamos recorriendo para irlo entendiendo. Entonces aquí ingresamos, damos una parada válida, en este caso RB13, tenemos una. Ya, entonces lo que aquí hacemos es, ya hemos instanciado digamos así, el tree map. Entonces ahora tenemos que mandar al tree map lo que ingresamos aquí en este campo. Entonces mandamos a rb13 a tree map. Entonces la función obtener código lo que básicamente nos hace es, con .getText, así se llama el campo de texto, se llama jtextfield1, retornamos lo que estaba aquí.
En este caso retorna el código RB13 y nos envía donde nos encontrábamos, aquí en obtener código. Entonces con eso enviamos la función encontrar bus una parada con ese valor, en ese string, digamos, de ese código. Entonces con ese código mandamos a buscar. Entonces si lista buses punto dice encontrar bus, si es que es igual a true, es decir que sí encontró la parada. Entonces dice encontrar bus, nos devuelve un true cuando sí se ha encontrado la parada. Caso contrario, la parada ingresada no existe. Entonces cuando sí encuentra la parada, enviamos, ahora tenemos que colocar en el mapa el lugar en el que tenemos que colocar en el mapa ya una imagen, una captura con esa dirección. Entonces enviamos a colocar mapa, listas buses punto get ubicación crear mapa. Entonces tenemos una función get ubicación crear mapa. Entonces aquí nos va a devolver una ubicación para crear, y colocar mapa ya nos devuelve, si vamos a la función colocar mapa, en esta instanciamos ya lo que es imagen, imagen mapa, enviamos a punto .get static map, mandamos la ubicación, este vendría a ser el tamaño, la escala, la dimensión de nuestra imagen, este vendría a ser la escala de 1, el formato PNG y el tipo roadmap. Podría ser un tipo satelital, pero el roadmap creo que es el mejor y no es fácil de entender y leer. Aquí mandamos una expresión, o sea, si es que si es que es diferente de null la imagen, entonces mandamos ya a crear una imagen icon, y luego un icon ya vamos a obtener, y ese icon, como dice label mapa.set icon image, lo que vamos a hacer es colocar este label llamado, en este lugar llamado label mapa, vamos a colocar ya la imagen que está ahí, el icono ya. Entonces si damos ver buses, he hecho todo este proceso, coloca aquí. Ahora, ¿en qué parte se coloca la información? Este es en la parte, en esta línea, colocar información. Entonces mandamos a lista buses punto obtener todo en la cadena de información. Sería más o menos como reemplazar a un print. En lugar de un print, concatenamos una cadena y le mandamos a ubicar a ubicar esta información, colocar información. ¿Qué recibe colocar información? La función colocar información. Si buscamos por aquí, colocar información, va a recibir la cadena y la ubicación. La ubicación también nos sirve para ubicar en este campo de texto, es decir aquí, un string en donde de las calles donde está nuestra parada, y en la parte de acá, ya cuando realiza las acciones de búsqueda, va a decir las líneas de búsqueda que pasan por esa parada. Entonces de esto hace la función obtener información. Por ejemplo, tenemos el text area 1, que viene a ser el de aquí. Aquí solo es para separar la línea, nada más. Luego le mandamos a set text, es decir, colocar lo que recibimos en la cadena en este lugar. Y aquí también en el lugar de parada enviamos un punto set text y atributo la ubicación. Tenemos lo de aquí. Y básicamente ahí tenemos esta ventana de ver buses. Vamos a regresar. Ahora podemos, siguiendo la presentación, estamos en la capa de interfaz. Tenemos en la capa de interfaz la ventana llegar destino. Es prácticamente la misma lógica que la de ventana. Lo que cambia aquí un poquito es las opciones que tenemos para llegar. En este caso se han modelado 10 destinos a los que el usuario puede consultar para llegar. La aplicación en el futuro se podría mejorar, se podría tener sus mejoras, ampliando los destinos que se quiere llegar, pueden ser muchos más, y también aumentando las líneas de buses y obviamente las paradas. Pero en este caso, como sería, digámoslo así, a escala, se ha hecho con estos determinados destinos. Por ejemplo, en código de parada, vamos a ingresar una parada,
Ponemos una de aquí, pongamos estadio R16, colocamos en la aplicación. Igualmente, si está validado llegar destino, ingrese código de parada. Si está vacío, entonces ingresamos el código de parada. Vamos en llegar destino, por ejemplo, queremos ver si cómo llegar desde R16 hacia el Arenal. Entonces nos sale que ningún bus va hacia ese destino, porque se necesitaría modelar más paradas de bus. Entonces probamos si es que desde R16 va hacia ese terminal. Aquí ya nos dice qué línea de bus va hacia ese destino. Nos dice la línea 7 que se dirige hacia el terminal, se dirige hacia el parque industrial. Entonces el destino por el que va a pasar sería el terminal. Tenemos el lugar de origen, se puede ver de mejor manera, Roberto Crespo Toral y Avenida del Estadio, y el lugar de llegada, la Avenida Chapetones. Entonces aquí estamos donde nos encontramos ubicados, en la parte de acá hacia donde queremos llegar. Vemos que efectivamente es el terminal terrestre, está ubicado en la Avenida España y la otra calle Chapetones. Entonces vamos a explicar en el código lo que sería ventana llegar destino. Si nos vamos a diseño, entonces aquí tenemos, está compuesto por un checkbox, vendría a ser una lista de las paradas que tenemos, campos de texto, botones, el, labels. Entonces vemos un poquito llegar destino, cómo está el código. O sea, llegar destino es básicamente como la ventana anterior de ver buses. Entonces aquí es el set, vamos a crear una variable de tipo set buses, que es decir el trim map, donde vamos a contener el trim map. Entonces, lista buses va a ser igual a null, entonces vamos a poner una excepción. Lista buses vamos a instanciar, es decir, al momento de crear el constructor nosotros ahí vamos a crear el trim map, por eso se envía una excepción. Luego igualmente vamos validando que el usuario ingrese el código y hacemos lo mismo. Entonces lista buses punto encontrar destino, mandamos a obtener código, mandamos un string, y esta parte de acá es lo que el combo box, es decir, el combo box, es decir, esta lista. Si está vemos el que esté seleccionado, por ejemplo, aeropuerto, Mall del Río, está seleccionado Mall del Río, entonces en ese nos da un string de este checkbox seleccionado. Entonces mandamos a lista bus, a la función punto encontrar destino, mandamos el código y enviamos también el destino. En este caso le hemos transformado a string, como se puede ver aquí, con case, con cast, perdón, string. Luego así validamos si se encuentra la parada y hacemos prácticamente lo mismo. Colocar mapa, le vamos a colocar en el mapa, obteniendo la ubicación, colocar la información de la línea de buses que va a pasar, es decir, colocamos aquí y haciendo las búsquedas internas, perdón, y colocar mapa destino. Igual colocamos dos mapas en este, a diferencia del anterior, tenemos dos mapas de destino, dos mapas, del uno de origen y el otro de destino. Y aquí mandamos excepciones, si es que no se sí, si es que no se encuentra la dirección en el mapa, nos manda una excepción. Y finalmente si es que es igual a true, realiza todas esas acciones. Caso contrario, dice que la parada ingresada no existe. Por eso mandamos la función is encontrar bus. Sería básicamente la función llegar destino. Por ejemplo, queremos ver si va hacia otro destino, hacia el Mall del Río. Dice que ningún bus va hacia ese destino. Vamos hacia el aeropuerto, realiza las búsquedas, nos sale que la línea 7 va hacia el aeropuerto desde la parada, desde
Aquí veamos si probamos con otra parada. Probemos con veamos en las paradas desde el Coliseo. Vamos a esta parada desde el Coliseo, nos queremos ir. Veamos si hay un bus que vaya hacia el terminal desde el Coliseo. Y tarda un poquito más por lo que es la conexión a internet. Entonces aquí nos dice, la línea 1 es la que se dirige hacia el terminal. Y a partir desde aquí nos encontramos en este sector del Coliseo. Podemos observar, está en la 12 de abril y Unidad Nacional. Coliseo Jefferson Pérez y queremos ir hacia el terminal. Aquí tenemos el terminal terrestre. Y aquí tenemos el lugar de origen y el lugar de llegada. Bueno, continuando la presentación, vamos a la capa lógica de negocios. En esta capa tenemos la capa lógica de negocios, tenemos Maps, que simplemente es una interface que va a conectarse con la dirección URL. Hay tantas funciones, pero aquí lo importante que hay que recalcar es que lo que hace aquí es conectarse ya con Google Maps. Esta vendría a ser una clase abstracta. Entonces ya Static Maps es ya la clase que hereda tenemos aquí de Maps Hub. Entonces aquí está la dirección, el URL root, y lo importante de esta clase viene a ser el método getStaticMap. Este método recibe como string la dirección, que vendría a ser lo más importante, pero también tiene otros parámetros como el zoom, es decir, el tamaño de la imagen que nosotros queremos crear, la dimensión, la escala, el formato, el tipo de mapa. Y aquí básicamente lo que hace es obtener la dirección. Ya son con cosas mucho más avanzadas, pero lo que nos interesa a nosotros son estos parámetros de aquí. Acá en cambio ya hace una instancia de image y nos va a retornar ya una imagen creada ya, con eso, obteniendo esa dirección. Y también manda una excepción en caso de que no encuentre. Entonces, siguiendo la capa lógica de negocios, hemos visto Static Maps. Ahora vamos a ver la clase setBuses. La clase setBuses, como ya se mencionó anteriormente, va a ser la encargada de leer el archivo CSV de buses y va a subir un tree map de esos datos, es decir, todos esos datos de memoria RAM. Recalco que por ahora, o sea, no sería un poco ineficiente, pero ya que son pocos datos, no tendríamos ningún inconveniente. Ya cuando usemos más datos, ya datos muy grandes, entonces ya no sería recomendable cargar toda la memoria RAM. Tendríamos que trabajar ya con una base de datos. La clase setBuses contiene los métodos para buscar un destino y conectarse con la capa interfaces. Eso lo explicamos ya con el diagrama de clases. Y aquí se puede ver un poquito cómo leemos, ¿no? Aquí está setBuses. Bueno, aquí hemos creado algunas cadenas. Estas nos sirven para ir concatenando y luego mandarnos a la ventana ver buses o a la ventana de destino para poder mostrar ahí toda la información. Aquí tenemos un set paradas, es decir, vamos a cargar aquí todas las paradas de buses. Aquí tenemos una instancia de set paradas. Aquí leemos el archivo buses.csv, que creamos un buffer, creamos variables auxiliares, mandamos un while hasta que se lea todo el archivo. Aquí mandamos en tx, vamos a almacenar todo lo que estaba en el buffer.readLane, todo lo que está en el archivo. Y vamos a ir, la parte importante de aquí sería punto split, es para decir que cada campo está separado por un punto y coma, como lo dijimos anteriormente. Por ejemplo, AF28, luego vendría punto y coma,
todo este string de aquí y punto y coma todo el string de acá, que sería null. Entonces, lo que hace aquí va a almacenar un array de cadenas que están separadas por un punto y coma. Entonces, cuando hay un punto y coma, crea otro array. En este caso sería un array de 3 elementos. 1, 2, 3. Pero en este caso vamos a leer lo que sería, como estamos en set buses, entonces estaría, no, perdón, estamos en 100 buses. Entonces aquí abrimos, tenemos, aquí sería un string de dos cadenas, un array de dos strings. Sería el nombre de la línea y paradas. Entonces nos vamos al código, aquí tendríamos, en valores estarían dos strings, un string que sería la línea y el otro las paradas, por ejemplo. Y aquí seguimos, ahora tenemos que leer cada uno de este string, cada uno está separado por una coma. Entonces haríamos básicamente lo mismo con la función .split, pero en lugar de punto y coma usaríamos la coma, como está aquí, y mandamos un for hasta 20, porque son 20 paradas que cada bus es simulado de esta manera. Entonces aquí en recorrido bus.add, es decir, recorrido bus va a ser una lista ligada, vamos a ir agregando, y hash paradas, como en hash paradas ya está almacenada todas las paradas, mandamos a buscar una parada. ¿Para qué? Para comprobar que esa parada exista, porque podría ser el caso de que aquí esté la parada, el código, pero acá ya no está. Entonces, para que sea congruente y para que sea información que esté comprobada, mandamos a buscar en set paradas, y si es que lo encuentra, y aquí mandamos ya el código, mandamos con el código de la parada y le agregamos en recorrido bus. Y una vez que vamos agregando a la lista ligada, tenemos una lista ya de paradas, es decir, tendríamos algo así. Todas estas paradas de una lista ligada, ahora tenemos que almacenarlas en nuestro tree map. Entonces, conjunto buses.put, si vemos conjunto buses, aquí está, conjunto buses de la interfaz map, recibe como valor string y como clave, perdón, como clave string y como valor una list, o sea, una lista ligada, puede ser del tipo list, en este caso una lista ligada, y instanciamos con tree map. Entonces conjunto buses punto put, la función put nos va a agregar clave y valor. La clave vendría a ser valores de cero, como expliqué anteriormente, sería en valores, se va a ir almacenando va a ser un array de, en este caso, dos strings. El primero va a ser el nombre de la línea, sería 16, ese va a ser la clave, y agregamos recorrido bus, que vendría a ser ya la lista ligada. Y así continuamos leyendo hasta agregarlo todo en nuestro tree map. Este el SIF es para, ya si es que he llegado al fin, ya cuando acabo de leer todos los campos de las líneas de buses, entonces ya básicamente aux igual a false, entonces va a salir de nuestro bucle que teníamos while mientras aux sea verdadero. Y así hemos leído. Acá tenemos las funciones get, set, is, encontrar bus para ver si nos encontró esa parada, get ubicación, bueno, mostrar línea, en este caso ya no necesitaríamos, porque nosotros no vamos a mostrar acá en la consola, sino ya tenemos que llevarlo en la interfaz. Aquí, por ejemplo, encontrar buses de una parada, vamos a buscar en nuestra tabla hash y vamos a almacenarlo en cadena información. Si lo encuentra, vamos concatenando cadena información con más igual para luego colocarlo en información. Es decir, para colocarlo en esta parte de acá, en este campo de texto. Y también tenemos de encontrar destino, las funciones importantes. Va a buscar el destino al que queremos llegar. En este caso vemos que tenemos que recorrer el tree map y luego recorrer la lista ligada. Pero la lista ligada, por ejemplo, si ya encontramos que el destino está aquí, entonces tendríamos que recorrer hacia la derecha. Ya no empezar a recorrer desde acá si es que encuentra. ¿Por qué? Porque ese bus va a avanzar hacia acá.
es el orden en el que se ingresó. Por eso también se usó una lista ligada para ir recorriendo según el orden que hemos ingresado los datos. Entonces, si quiere decir que encontramos el destino en esta parada, si es que encontramos la parada aquí del bus y ahora queremos buscar el destino no puede estar, no puede estar antes. Tenemos que buscar hacia donde se dirige el bus, que va a ser hasta la última parada. Entonces, por eso, aquí, si vemos, mandamos otro while para poder buscar desde esa parada. Y aquí ya entonces es que vamos encontrando la información, vamos a ir concatenando para poder colocarlo en información y ubicación de crear mapa destino, vamos a obtener la ubicación. Nada. Y aquí usamos unos contadores, simplemente que nos faciliten ese proceso que les expliqué, que pueda buscar desde ahí hasta el final el destino. Y esta siempre es una validación para ver si es que algún bus va hacia ese destino, si es que no encontró ningún bus hacia ese destino. Bueno, creo que el it.hasnext, eh, bueno, si tal vez alguien no sabe, se usa con iterator. Estos nos sirven básicamente para recorrer lo que son colecciones, nos ayudan bastante. Entonces, por eso se usa un hasnext, que quiere decir mientras siga habiendo elementos, que siga buscando, que siga buscando. Y aquí lo recorremos con el it.next. Entonces le transformamos a parada y con esto se va recorriendo. Es decir, así no sabríamos cómo está estructurada así no sepamos cómo está estructurada nuestra colección, pero sí podemos recorrer. Eso nos facilita la función iterator. Bueno, vamos con la separadas, con la parte de la clase separadas. Bueno, esta clase es más o menos parecida a la clase setBuses. En esta clase separadas vamos a leer todas estas paradas de aquí y vamos a ir instanciando las paradas, ir creando objetos e ir almacenándoles en un hash set. Por ejemplo, aquí leemos del archivo paradas.csv, creamos un buffer, igual hacemos el mismo proceso mientras sea verdadero. Aquí en text con buffer.relay vamos a obtener todo en text. Si text diferente de null y cuando mayor que 0, entonces decir que no vamos a obtener la primera fila, es decir, vamos a evitar esta código, ubicación y parada turística, queremos que recorra desde la segunda. Entonces para eso nos sirven estas validaciones. Y entonces aquí mandamos, igualmente creamos un array de strings y mandamos con la función punto y coma a irle guardando en ese array valores cada uno de los strings que están separados por un punto y coma. Serían 3, 1, 2, 3. Entonces el código va a ser valores de 0, la ubicación valores de 1, para turística valores de 2. Es decir, el código es la parte de aquí, ubicación esta parte de acá, y para turística este caso sería racar. Entonces lo que hacemos desde en el hash set lista punto paradas vamos a ir agregando ya una instancia con new, instanciamos parada ya enviándole código, la ubicación y la parada turística que vamos leyendo del archivo, y vamos haciendo esto hasta que nuestro archivo llegue hasta que text sea igual a null. Entonces mandamos aux igual a false y se saldrá de nuestro bucle. Así se ha leído todo el archivo. Bueno, mostrar paradas ya no sería tan relevante. Aquí tenemos la función buscar parada, es para ver si es que la parada que ingresamos o mandamos como parámetro se encuentra es una parada válida, ya que eso es fundamental, porque si no encontramos la parada no podremos ni dibujar ni tampoco podremos dibujar el mapa ni tampoco encontrar los buses que pasen por ahí, es una parada inexistente. Entonces con esa función aquí igual utilizamos un iterator, mandamos la función hasNext que me diga hasta que no encuentre un elemento, y con el punto next vamos a ir
recorriendo esta colección. Y en este caso vamos a retornar una parada si encuentra. Por ejemplo, aquí creamos el aux null y aux va a almacenar la parada que encuentre. Aquí vemos aux igual a p. Cuando encuentre una parada, eso nos sirve para las operaciones que realizamos en la ventana principal, en ventana ver buses. Siguiendo la presentación, tenemos la capa de datos, es donde vamos ya a instanciar los ejemplos que vimos, que sería parada, va a tener código, ubicación y parada turística, como ya explicamos en los archivos CSV, y adicionalmente esta tiene las funciones hashcode y equals. ¿Para qué nos sirve hashcode? Esta nos sirve para buscar el código que se encuentre ahí. En este caso mandamos un parámetro, es decir que en ese hash set no se pueda repetir ninguna parada. Todas las paradas tienen que ser diferentes. No puede haber las mismas paradas aquí. Entonces tiene que haber solo una parada, como que tiene que ser único ese código. Entonces con hashset mandamos a buscar esa parada y con equals vemos si es que esa parada es la misma. En caso de que sea la misma, no lo carga. Aquí tendríamos que mandar el atributo, ya que es un objeto. Si no fuese un objeto, fuese un string, las funciones hashcode y equals ya internamente ya harían eso. Internamente ya se llamaría estas funciones. Pero nosotros tenemos que sobreescribir esas funciones, ya que como es un objeto tenemos que determinar por qué parámetro queremos determinar si es igual o no a un objeto. Entonces aquí mandamos en este caso el parámetro código, nos va a determinar que sea único esa parada. Siguiendo la presentación, tenemos la clase línea, que tiene dos atributos, el número y la línea de parada. Entonces es la que va a tener varias paradas y va a tener el número de línea. Simplemente mandamos sus get, sus set, sus get nomás para poder leerlas, y un constructor. Y bueno, eso sería básicamente el funcionamiento de la aplicación. Ya como es probado aquí, la aplicación Bus Manager, lo que aquí más he utilizado sería estructura de datos, un tree map, una lista ligada, y para ello también, como se vio, utilizamos los archivos CSV para poder ahí almacenar las paradas, pero como conclusiones se podría decir que cargar todos esos datos a memoria RAM no sería eficiente si es que son ya varios o muchos datos que tenemos que manejar. También como conclusión o como se podría decir que las estructuras de datos son indispensables. Creo que todos deberíamos aprender bien a manejar las estructuras, diferentes estructuras de datos y conocer las utilidades que nos brinda Java. Por ejemplo, Java, el API Collection de Java, eh, esa nos brinda ya, digamos, aplicaciones que ya o clases que ya están creadas internamente. Entonces ya no tendríamos que estar nosotros mismos creando nuestro tree map, nuestras tablas hash, nuestras listas ligadas, sino simplemente mandamos a instanciar. De esa manera nos ahorramos de estar generando código. Y eso sería en conclusión. Bueno, cualquier duda y les dejo mis datos. Y este proyecto podría tener obviamente sus mejoras, ¿no? Puede seguir creciendo, se podría hacer en Android, pero para hacerlo en Android ya cambiaría un poco lo que es la parte de las interfaces gráficas. Pero con la programación por capas nos facilita, ya que no tendría, este justamente es el objetivo, solo tendríamos que cambiar la capa de interfaces, no tendríamos que cambiar la lógica de negocios porque vendría a ser la misma, básicamente. Entonces, eso es todo de la presentación. Eh, También dejo unos links de donde se encuentran las diapositivas, también donde está el código, la aplicación en sí. Y eso es todo, gracias.